y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio Eterno. bien, yo quiero vivir un día a la vez.
Desde el altiplano peruano, en la hermosa región del Cusco, desde el Teatro Municipal de la ciudad Perla del Titicaca, Juliaca, transmitiendo para el mundo entero, el Evangelio Eterno se complace en presentar al pastor Hugo Gambetta en la serie El que persevere hasta el fin, este será salvo. Con ustedes, el siervo de Dios proclamando las profecías de nuestro Señor Jesucristo para el tiempo del fin. Un año que recibí esta invitación y estábamos anhelando que llegara este día. Tuvimos el privilegio de estar en los días anteriores en la ciudad de Lima, teniendo reuniones allá. Ayer estuvimos en Arequipa y hoy comenzamos. Ya ustedes se han dado cuenta, ha habido inconvenientes, el teatro no se pudo usar esta noche, pero mañana con la ayuda del Señor estaremos allí y estarán un poquito más cómodos. Me siento muy feliz de estar aquí y la razón por la cual tenía mucho deseo de venir a Juliaca no es solamente para conocerles a todos ustedes. Si ustedes pudieran ver qué bonito se ve esto desde aquí. Esto se ve hermoso. Me recuerda, hace unos meses atrás estuvimos teniendo una campaña evangelística en un país en el corazón del África. Ese país se llama Guinea Ecuatorial. Y saben, la mayoría de la gente, y ni yo mismo sabía, que en África hay 4 países de habla hispana que hablan español en esos países. Guinea Ecuatorial es un país en el cual se habla totalmente español. Toda la gente habla español. Y les digo que me recuerda a esa reunión porque el salón era más o menos de este tamaño y así mismo como se ve en esta noche se veía. Solo que habían venido tantas visitas a aprender de la palabra de Dios que los miembros de la iglesia, el pastor y el presidente de la asociación, le suplicaron que dejaran el salón para las visitas y los miembros tuvieron que quedarse afuera. Pusimos parlantes, se pusieron 2 pantallas gigantes y la gente que ya conoce del Señor quedó afuera mientras que las visitas estaban dentro del salón. Lo más tremendo es que se largó a llover. Imagínense, toda la gente afuera. Me siento realmente feliz por otra razón. Mi padre, que ya descansa en el Señor, hace 20 años atrás falleció, fue por 55 años misionero, evangelista, pastor de la iglesia adventista. Y inició su ministerio con solamente 21 años de edad. Y los primeros 10 años de su ministerio los pasó en el Perú, y el primer lugar donde él llegó al Perú fue a Juliaca. Eso fue en el año 1923. Imagínense cuántos años atrás. Yo nunca había venido a Juliaca. Mi hermano mayor nació en el Perú. Mi padre pasó 10 años aquí. Y yo tenía mucho anhelo de llegar a este lugar para conocer el lugar donde mi padre se inició en el ministerio. Actualmente yo tengo 35 años de estarle sirviendo al Señor. Y me siento muy feliz de poder dedicar mi vida a proclamar el mensaje de salvación. Mi padre anhelaba estar vivo cuando regresara el Señor Jesús. Esa era su esperanza. Pero el Señor lo puso al descanso antes. Y Él me dijo, tú ahora tienes que predicar este mensaje a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Poco se imaginaba mi padre que cuando me dijo eso, iba a ser literal
lo que él me estaba diciendo, porque me ha tocado el privilegio de predicar en 84 países del mundo. Y solamente en este año que pasó, en el 2007, estuvimos en 27 países alrededor del mundo. Ya les conté del África, en Alemania, en Italia, en España. Este año que ha comenzado vamos a ir a la India a predicar el Evangelio, Australia, muchos otros lugares. Pero hoy me toca estar con ustedes. Antes de abrir el santo libro de Dios, es mi costumbre encomendarme a Dios, pedirle que Él sea quien hable a través de mí. Yo sé que ya se ha orado en este lugar, se ha pedido la presencia de Dios, pero si ustedes me permiten, yo me voy a encomendar al Dios del cielo. Yo sé que es un poquito difícil que podamos postrarnos en adoración a Dios. No les voy a pedir que se arrodillen en esta hora porque no es muy fácil con tanta gente junta. Pero yo me voy a arrodillar y ustedes inclinen su rostro y oren junto conmigo. Amante Dios, estamos delante de tu presencia llenos de alegría. Nuestros corazones rebosan de gozo porque tú eres un Dios bueno y misericordioso. Gracias porque tú nos has traído, nos has juntado de distintos lugares y hemos venido a recibir el manjar de tu palabra. Queremos ser alimentados en esta noche. Por eso te pedimos que seas tú quien nos hables a través de tu santo libro. Que podamos oír a nuestras espaldas una voz que diga: he aquí, este es el camino, andad por él. Y que no torzamos ni a mano derecha ni a mano izquierda. Padre Santo, me escondo detrás de la roca que es más grande que yo. Y humildemente te pido que no me vean a mí, pero que te vean a ti, Señor, y que seas tú quien nos hables en esta hora. Me encomiendo en tus manos para que tú uses mis labios, mi mente, mi boca, mi lengua, para glorificar tu nombre. Y bendice a cada persona aquí presente. Bendice en forma especial a los jóvenes. Es tan hermoso ver a tantos jóvenes aquí presentes. Tú quieres un ejército de jóvenes para proclamar el mensaje final. Toca nuestros corazones en esta hora. Bendice a los adultos. Bendice a los niños. Bendice también a los ancianos que nos honran con su presencia en esta hora. Y que al salir de este lugar todos podamos salir diciendo: fue bueno venir a escuchar la palabra de Dios. Todos estos favores te los pedimos sin merecerlo, en el nombre precioso de nuestro amado Salvador, nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Para aquellos que tienen un ejemplar de las Santas Escrituras en sus manos. Gracias. Para aquellos que tienen la Biblia, les invito a abrirla en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 24. San Mateo, capítulo 24. Quiero aprovechar a dar también la bienvenida no solo a todos los que están aquí en esta hora, sino a aquellos que a través de la pantalla se unen a nosotros en distintas partes del mundo para escuchar este mensaje. Que las bendiciones de Dios les alcancen donde quiera que ustedes estén.
San Mateo capítulo 24. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando Jesús sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá hambres y pestes y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de la mayoría se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, díganlo conmigo, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no vuelva atrás a recoger algo de su casa. El que esté en el campo no regrese a tomar sus vestidos. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, como no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni lo habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie se salvaría, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los elegidos. Ya os lo he dicho de antemano. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale desde el oriente y se muestra hasta el occidente,
así será la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que cayere el cadáver, allí se amontonarán las aves de rapiña. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces se lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. El Señor Jesús dijo este sermón que se conoce como el Sermón del Monte de las Olivas, en respuesta a la pregunta de sus discípulos que le dijeron: Señor, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Los discípulos le habían mostrado los hermosos edificios del templo, orgullo nacional de los judíos, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Se sentían orgullosos de un edificio tan hermoso de mármol blanco con la cúpula dorada. Más de 150 escalinatas blancas subían hasta el templo. 7 columnas de mármol blanco hermoseado con vetas de mármol rosado hermoseaban el templo. Y los discípulos, orgullosos del símbolo de su orgullo nacional, le dijeron: mira, maestro, qué edificios, mira qué templo. En San Marcos, en el capítulo 13, dice en el versículo 1 que los discípulos le dijeron: maestro, mira qué piedras y qué edificios. Y Jesús respondiendo les dijo: ¿veis estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Ahora, en la mente de los discípulos, cuando Jesús les dijo que el templo iba a ser arrasado, que la ciudad de Jerusalén iba a ser destruida, ellos imaginaron que ese era el fin del mundo, se imaginaron que era la venida de Cristo. Y por esa razón le preguntaron: Señor, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? En la mente de los discípulos, la destrucción de Jerusalén, la destrucción del templo tenía que coincidir con la venida de Cristo, el fin del mundo. Por eso la pregunta: ¿cuándo va a pasar eso? Que no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Ahora Jesús les podría haber dicho que la destrucción de Jerusalén y del templo iba a suceder 40 años más tarde de ese momento, cuando ellos le estaban preguntando. Y también les podría haber dicho que para su venida iban a pasar muchos siglos más. Pero si el Señor Jesús les hubiera dicho eso, los discípulos se hubieran sentido tristes, atemorizados, temerosos, desanimados. No podrían haber tenido el poder y la fuerza para predicar el evangelio si Él les hubiera dicho: miren, la ciudad de Jerusalén va a ser destruida dentro de 40 años, pero no va a ser el fin. Van a pasar muchos siglos, casi 2000 años más hasta que yo regrese. ¿Se imaginan lo que eso hubiera hecho para la fe de los discípulos? Una escritora que comenta sobre esto, una escritora inspirada,
En el libro El conflicto de los siglos, en el primer capítulo del conflicto de los siglos, esta escritora menciona lo siguiente. Ese capítulo se titula El destino del mundo predicho. Y entonces, comentando este mismo sermón, esta escritora dice lo siguiente, página 28 del conflicto de los siglos. Los discípulos creyeron que la destrucción de Jerusalén y del templo coincidiría con los sucesos de la venida personal de Cristo en gloria. Pensaron que la destrucción de Jerusalén y del templo sería el fin del mundo. Por eso le preguntaron: Señor, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y ahora escuchen lo que dice. Lo por venir les era misericordiosamente velado a sus discípulos, encubierto, de haber visto con toda claridad esos dos terribles acontecimientos futuros, la destrucción de Jerusalén y más adelante la destrucción final de esta tierra. Los discípulos hubieran sido abrumados por el miedo, el dolor, el desánimo y la desesperación. Cristo les dio un bosquejo de los sucesos culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de todos los tiempos. Sus palabras no fueron totalmente entendidas por sus discípulos en aquel entonces, pero su significado iba a aclararse a medida que su pueblo necesitase la instrucción contenida en esas palabras. Y ahora viene la partecita que quiero que presten atención, escuchen. La profecía del Señor Jesús de Mateo 24 entrañaba un doble significado. Este sermón profético tendría un doble cumplimiento. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén y las cosas que sucederían antes, también presagiaba los horrores del gran día final. Así que la profecía de Cristo tiene un doble significado, iba a tener un doble cumplimiento. Se iba a cumplir primero con la destrucción de Jerusalén, pero todo lo que él dijo iba a cumplirse otra vez, solo que en mayor escala, mucho más grande a nivel mundial, justo antes de su venida. Ahora yo quiero que ustedes noten cuáles fueron las señales que el Señor Jesús mencionó. Lo primero que él dijo fue: mirad que no seáis ¿qué? Engañados, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Saben ustedes que antes de la destrucción de Jerusalén, y por cierto, la destrucción de Jerusalén fue en el año 70 de la era cristiana, o sea, 40 años más tarde de las palabras de Jesús, se cumplió lo que él había profetizado, que no iba a quedar piedra sobre piedra de esos edificios. El general romano del ejército romano, el general Tito, sitió la ciudad de Jerusalén, finalmente la tomó, la destruyó, quemó el templo. ¿Y saben cómo se cumplieron las palabras del Señor Jesús? El templo estaba hecho de hermosas piedras de mármol,
pero por dentro estaba recubierto de oro. El ejército romano mató a los judíos, y esto está en la historia. Más de 1,5 millones de judíos perecieron en esa matanza. Cuenta un historiador del primer siglo de la era cristiana, un historiador judío que se llamaba Flavio Josefo, en su libro Las guerras de los judíos, que el ejército romano mató tantos judíos que la sangre de los judíos corría por las calles empedradas de Jerusalén como que fuera río en día de lluvia. A mí me tocó ver esta tarde, cuando llovió, cómo se llenaron las calles de agua que parecía un río. Josefo dice que así se miraban las calles de Jerusalén, solo que era de tanta sangre de judíos. Imagínense, 1,5 millones de judíos perecieron en la masacre. Un soldado romano echó una tea encendida, una antorcha encendida dentro del templo, porque muchos judíos, cuando vieron que los romanos habían roto la valla, habían entrado dentro de la ciudad y estaban matando sin perdonar a nadie, a niños, a mujeres, a todo el mundo, huyeron despavoridos a refugiarse dentro del templo. Y dijeron: quizás los romanos van a respetar el templo, quizás Dios nos va a proteger dentro del templo para que no muramos. Y se metieron tantos judíos dentro del templo que parecían sardinas en lata. No entraba la cantidad de gente, unos arriba de otro. Pero de pronto un soldado romano prendió una antorcha con fuego y la tiró dentro del edificio del templo. Imagínense, cuando cayó esa antorcha en medio de la gente comenzó a tratar de huir. Se prendió fuego las ropas de la gente, se prendió fuego la pared alrededor, que estaba toda recubierta de oro por dentro, el templo, y el templo entero se quemó. Los judíos salían como ratas escapando de un incendio, y los soldados romanos los estaban esperando afuera con las espadas, y las 150 escalinatas del templo parecían una catarata colorada de sangre. Chorreaba por las escalinatas, y los soldados romanos mataron a tantos en el templo que tenían que pisar arriba de los cadáveres para poder seguir matando a los demás que seguían, hasta que todo el patio del templo parecía 3 metros de cadáveres de alto. Algo terrible, la masacre. Ahora, como el templo se quemó, ¿saben lo que hicieron los soldados romanos? El oro que había habido dentro del templo se derritió con el calor y se chorreó por en medio de las piedras. Y para recuperar el oro, sacaron piedra por piedra hasta sacar el último pedacito de oro. Por eso las palabras del Señor Jesús se cumplieron literalmente. ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea removida. Para sacar el oro, los soldados romanos sacaron piedra sobre piedra hasta que no quedó ni una que fue removida, para así conseguir el oro. Las palabras de Cristo se cumplieron. Y miren lo que Jesús había dicho. San Mateo, ahí mismo donde estamos, en San Mateo, en el capítulo 24, él dijo en el versículo 35: de cierto os digo, eso está en el 34, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras, ¿qué dijo él? No pasarán. Ahora, tan ciertamente como se destruyó la ciudad de Jerusalén y el templo, así de cierto es
que las palabras de Cristo se van a cumplir en nuestros días, porque este sermón profético de Cristo tiene una doble aplicación, un segundo cumplimiento. Los discípulos le dijeron: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y las señales que Jesús dio se cumplieron antes de la destrucción de Jerusalén, pero se están cumpliendo otra vez en nuestros días, justo antes de la destrucción final de esta tierra, de lo cual la destrucción de Jerusalén era un símbolo. Miren, antes de la destrucción de Jerusalén se levantaron muchos falsos mesías, falsos cristos. La historia cuenta que por lo menos más de 30 aparecieron haciéndose pasar por el Mesías. Y como el pueblo judío había rechazado al verdadero Mesías, que era el Hijo de Dios, Jesucristo, muchos fueron engañados creyendo que eran Mesías, y seguían a un hombre, y seguían a otro, y seguían a otro. Y claro, muchos de esos Mesías los levantaban para pelear contra los romanos, y las guerras comenzaron a multiplicarse. El ejército romano tuvo que venir a aplacar la rebeldía, la rebelión, las revueltas. Y varias veces el ejército romano, por eso Cristo dijo: oiréis de guerras y rumores de guerras. Todo eso se cumplió. Falsos cristos, falsos mesías. Pero también Jesús les había dicho: habrá hambres, pestilencias y terremotos en diferentes lugares. Hubo 3 terribles hambres justo antes de la destrucción de Jerusalén. Una de ellas está mencionada en el Nuevo Testamento, tanto que los apóstoles recogieron dinero para llevar a Jerusalén por el hambre que había en Jerusalén. No solamente hambres, pestilencia. Se desataron unas pestes tan destructoras que una tercera parte del imperio romano fue destruido por esas pestes que se desataron. Terremotos. Yo les podría contar de los terremotos que hubo en ese primer siglo antes de la destrucción de Jerusalén. Solamente en la ciudad de Jerusalén hubo 7 terremotos antes de su destrucción final. En corto tiempo Jesús dijo: habrá terremotos. Es más, hubo señales espantosas. Déjenme leerles algunas de las cosas que sucedieron justo antes de la destrucción de Jerusalén. Aparecieron, conflicto de los siglos, página 32. Aparecieron muchas señales y maravillas como síntomas precursores del desastre y la condenación de la ciudad perversa. A la medianoche, una luz extraña apareció brillando arriba del templo. Una luz se encendió fuego en el altar. En las puestas de sol se veían como carros y hombres de guerra que se reunían para la batalla. Las nubes se encendían como que fueran fuego. Los sacerdotes que ministraban de noche en el santuario salían huyendo aterrorizados, porque se escuchaban ruidos misteriosos, voces. La tierra temblaba a cada rato. Y las voces decían: salgamos de aquí, salgamos de aquí. La ciudad está condenada, salgamos de aquí. Voces misteriosas de noche se escuchaban en el templo.
la gran puerta del oriente, que por su enorme peso era difícil de cerrar y se necesitaban 20 hombres para abrir y cerrar esa puerta de tan gigantesca que era la puerta de los muros de la ciudad de Jerusalén, se abrió sola, como si una mano invisible, gigantesca, la hubiera abierto. Todas estas cosas fueron señales pavorosas. Durante 7 años antes de la destrucción de Jerusalén, un hombre recorrió continuamente las calles de Jerusalén, anunciando las calamidades que iban a caer sobre la ciudad. Día y noche entonaba la frenética endecha: voz del oriente, voz del occidente, voz de los 4 vientos, voz contra Jerusalén, voz contra el templo, voz contra el pueblo condenado. Este extraño personaje, que muchos decían que era un profeta, fue encarcelado muchas veces porque no querían que anduviera anunciando la destrucción de la ciudad. Era azotado, era echado en la cárcel, pero nada le hacía desistir. No daba una sola queja. Cuando lo echaban en la cárcel, seguía diciendo: ay de Jerusalén, ay de sus moradores, ay porque su destrucción viene. 7 años un hombre estuvo anunciando la destrucción. Y saben, pereció en la destrucción porque lo habían tomado prisionero, lo habían puesto en la cárcel y no pudo huir, y murió en la destrucción de Jerusalén ese profeta. Se vieron señales en el cielo. El sol se oscureció al mediodía. La luna se puso como sangre. Y hubo una caída de estrellas 1 año antes de la destrucción de Jerusalén que impresionó tremendamente. Cristo había dicho: habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Todas estas cosas se cumplieron. Por eso los apóstoles creían que ya la venida del Señor estaba cercana. Ellos pensaban que cuando estas cosas sucedieran iba a ser la venida del Señor. Y Él no les dijo que no, porque si no, se hubieran sentido muy tristes de saber que no iba a ser su venida todavía, sino la destrucción de Jerusalén. Por eso cuando tú lees en el Nuevo Testamento, los apóstoles escriben como que la venida del Señor está ya a las puertas. E incluso muchos de los apóstoles decían que iban a estar vivos cuando regresaran el Señor, porque estaban viendo el cumplimiento de las señales. Por ejemplo, el apóstol Juan escribió: hijitos, ya este es el último tiempo, la venida del Señor se acerca, está a las mismas puertas. El apóstol Pablo escribió Primera de Tesalonicenses, un capítulo muy amado y conocido por todos nosotros. Dice así, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 y 16, dice así: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado vivos hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado hasta la venida del Señor, seremos arrebatados juntamente con ellos a recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Miren lo que está diciendo Pablo. El Señor va a venir
Y nosotros, los que estemos vivos, vamos a ser arrebatados para recibirle en el aire. Él se incluía con los que iban a estar vivos en la venida del Señor. ¿Por qué creían que la venida del Señor estaba cerca? Porque todas las señales que había dado el Señor Jesús se estaban cumpliendo delante de sus propios ojos. Ahora también tengo que decirles que cuando la ciudad de Jerusalén fue destruida, los seguidores de Cristo huyeron de Jerusalén, porque Él les había dicho: cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, huid. El que esté en la azotea no descienda a su casa a tomar sus vestidos. El que esté en el campo no vuelva a entrar en la ciudad. Huid, porque su destrucción ha llegado. Pero los discípulos pensaban que inmediatamente después de la destrucción de Jerusalén iba a ser la venida del Señor, y les tocó pasar por un triste chasco, porque el Señor no vino cuando ellos lo estaban esperando. Qué interesante, los discípulos pasaron por un chasco en aquel entonces. No era que Jesús los engañó, no, sino que su profecía tenía un doble significado. Señalaba la destrucción de Jerusalén, pero se iba a cumplir otra vez justo antes de su venida. Ahora, yo quiero decirles a ustedes que todas estas señales que el Señor Jesús dio se están cumpliendo en nuestros días, y por eso sabemos que su venida está ¿qué? Está cerca. Sin embargo, Él dijo, y vuelvo ahora a Mateo 24. Todo esto será principio de dolores, y entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. También eso se cumplió en aquella época, porque los apóstoles, los seguidores de Cristo, comenzaron a ser perseguidos. Llegó al imperio, a gobernar el imperio romano, un hombre perverso que se llamaba Nerón. Y Nerón llegó al poder en el año 66. La ciudad de Jerusalén fue destruida en el año 70. 4 años antes, Nerón desató una persecución contra los cristianos. Hasta les echó la culpa. Él era medio loco, eso dice la historia. Era un excéntrico. Y él mandó a prender fuego a la ciudad de Roma, capital del imperio. Y sentado arriba de una colina, tocaba el arpa mientras veía cómo se quemaba la ciudad en un infierno de fuego. Y miles de personas perdieron la vida en ese incendio. Y cuando se andaba rumorando que él lo había mandado a prender, Nerón dijo: no, fueron los cristianos los que hicieron esto. Y desató una persecución terrible contra los cristianos. La primera persecución del imperio romano contra los cristianos fue en manos de Nerón. Ya habían sido perseguidos por los judíos los cristianos, pero ahora fueron perseguidos por el imperio romano. Y Cristo les dijo que iban a ser perseguidos. Por eso ellos sabían que todo lo que el Señor Jesús había dicho se iba a cumplir. Pero ¿saben? Antes que el Señor Jesús venga en las nubes del cielo, también va a haber una persecución contra el pueblo de Dios. Y va a haber una gran tribulación como no lo ha habido jamás desde el comienzo del mundo, ni lo habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Todo lo que el Señor Jesús dijo se va a cumplir literalmente, porque Él dijo: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras ¿qué? No pasarán. Ahora, yo tengo mucho más que decirles, pero no lo voy a decir en esta noche. En primer lugar, porque comenzamos tarde, y en segundo lugar, porque la mayoría de ustedes está parado. Pero lo bueno es que vamos a estar una semana entera juntos y vamos a poder estudiar a fondo las profecías del tiempo del fin.
Bueno, eso de que estén parados yo sé que es incómodo, pero no se preocupen que el pastor siempre está parado durante todo el sermón. Así que hoy me pueden hacer compañía. Mañana vamos a estar un poquito más cómodos. Pero yo quiero señalarles algo muy interesante que la mayoría de la gente nunca ha visto. Volvamos a Mateo 24 y yo voy a presentar algo que no lo vamos a ver en su totalidad hoy, pero por lo menos les quiero despertar el interés para saber sobre esto porque es muy interesante. Miren lo que dice Mateo 24, versículo 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. ¿Qué profeta? Daniel. El que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Jesús les dijo que iban a tener que huir, pero Él les dio una señal. Él les dijo, cuando ustedes vean la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, es la señal para huir. Jesús dice que tenían que estar al pendiente de la señal del profeta Daniel. Nosotros mañana por la noche vamos a hablar de la señal del profeta Daniel. Pero yo les quiero decir algo. Jesús dejó una señal que estaba mencionada por el profeta Daniel. Y se llama la señal de la abominación desoladora. Yo quiero que ustedes busquen por un momento en el profeta Daniel, en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 9. Daniel capítulo 9. No voy a estudiar la profecía de las 70 semanas, aunque es fascinante, porque no tenemos el tiempo en esta noche, pero esa profecía señalaba la fecha exacta cuando el Mesías iba a ser muerto. Y por cierto, los judíos no aceptaron a Jesús como el Mesías. Dijeron que Él era un falso Mesías, que era un impostor. Hasta el día de hoy la nación judía no cree que Jesús fue el Mesías del pueblo judío. Hasta el día de hoy. Pero si ellos leyeran su propia Biblia, porque los judíos tienen el Antiguo Testamento. Los judíos no creen en el Nuevo Testamento, pero sí creen en el Antiguo Testamento. Esa es la Biblia de los judíos. Y en esta profecía decía que el Mesías iba a ser muerto, pero también presagiaba y profetizaba la destrucción de Jerusalén. Vean, por ejemplo, en el versículo 26 de Daniel 9. Después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Ahora miren lo que dijo el profeta Daniel. El libro del profeta Daniel se escribió 600 años antes de que Cristo naciera. 600 años antes. Pero Daniel estaba anunciando que se le iba a quitar la vida al Mesías cuando viniera y que después de eso el pueblo de un príncipe que iba a venir iba a destruir la ciudad de Jerusalén y también el templo. Escuchen esto. Cuando Jesús dijo a sus discípulos de que no iba a quedar piedra sobre piedra que no iba a ser derribada, Él sabía lo que estaba diciendo porque Él conocía la profecía del profeta Daniel. Y Él les dijo, ¿veis todos estos edificios? Todo va a ser destruido. Porque Él sabía que el profeta Daniel había escrito que el templo y la ciudad de Jerusalén iban a ser destruidas después de la muerte del Mesías.
y él era el Mesías, y él sabía que le quedaba poco tiempo antes de morir. Quiere decir que la profecía de Cristo estaba basada en el profeta Daniel. Claro, él mismo había inspirado al profeta Daniel 600 años antes al darle esa profecía, porque Jesús es el que inspiró a Daniel. ¿Estamos de acuerdo? Fue el Espíritu de Cristo el que le reveló a Daniel esa profecía. Pero ahora Jesús le repite a sus discípulos que eso iba a suceder. Y un poquito más adelante está la mención de la abominación desoladora, ahí mismo en Daniel capítulo 9. Por otra semana confirmará, versículo 27. Por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esa última semana de las 70 semanas proféticas, a la mitad de la semana son 3 años y medio, son semanas de años. Cristo murió exactamente 3 años y medio después de ser ungido, a la mitad de la semana final. Y así confirmó el pacto con muchos. Bendito sea el nombre del Señor, que Jesús dio su sangre para confirmar el pacto de salvación. Si Cristo no hubiera muerto, tú ni yo tuviéramos salvación. Pero la sangre de Cristo derramada confirmó el pacto de salvación para toda la raza humana. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué iba a cesar el sacrificio y la ofrenda? Porque la verdadera ofrenda, el verdadero sacrificio, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, expiró en la cruz del Calvario. Por eso no hacía más falta matar corderitos y animales en el altar, porque el verdadero Cordero de Dios expiró por los pecados de cada uno de nosotros. Y con eso hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Pero miren lo que seguía después. Y después, dice el versículo 27, después que el Mesías haya muerto, haya confirmado el pacto con su sangre y haya hecho cesar el sacrificio y la ofrenda, después, en el ala del templo, uno ejecutará la abominación desoladora hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. El desolador que desoló la ciudad de Jerusalén fue Roma. Y el profeta Daniel dijo que también Roma iba a ser desolada. También eso se cumplió. Años más tarde la ciudad de Roma fue desolada porque fue invadida por las tribus bárbaras y el imperio romano cayó. Pero antes de eso dice, uno ejecutará la abominación desoladora en el ala del templo. Y Jesús les dijo a sus discípulos, cuando ustedes vean la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que está en el lugar santo, y estoy citando Mateo 24:15, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, que está en el lugar santo, en el templo, el que lee entiende, entonces es señal de huir a los montes. Mañana nosotros vamos a ver más esto a fondo, pero no tanto lo que pasó en Jerusalén, sino lo que tiene que ver con nuestros días. Escuchen ahora, Jesús les dio una señal a sus discípulos y les dijo, estén pendientes de lo que dijo el profeta Daniel. Y cuando vean la señal de la abominación desoladora, huyan. Mañana vamos a ver lo que es la abominación desoladora. Pero solo les voy a decir esto. Josefo, el mismo que les contaba hace un rato, que contó en su libro titulado Las guerras de los judíos, sobre la destrucción de Jerusalén por el imperio romano. Él dice en su libro, y Josefo no era cristiano, era judío. Él no era cristiano, no creía en Cristo. Pero él dice lo siguiente en su libro.
Y por cierto, el libro de Josefo todavía usted lo puede conseguir en una librería y comprarlo. Casi 2000 años, igual que la Biblia, todo este libro se puede conseguir y está traducido al español. Usted puede leer las guerras de los judíos y leer la destrucción de Jerusalén, escrito por ese historiador del Imperio Romano. ¿Saben lo que dice Josefo? Él dice: por una extraña superstición. Claro, como él no es judío, le llama superstición. Los seguidores de un maestro de Galilea llamado Jesús de Nazaret. Ahora, ¿por qué es importante esto que estoy diciendo? Porque aparte de la Biblia que menciona a Cristo, Josefo, que no es ni cristiano y que es un historiador romano, menciona por nombre a Jesús de Nazaret y es un historiador del primer siglo. O sea que la historia confirma que hubo un hombre que se llamó Jesús de Nazaret. La historia secular, no ya la historia bíblica, sino la historia secular es una prueba que demuestra que así como existió Nerón, así como existió Julio César, así como existió Augusto César y Poncio Pilato y Herodes, también Jesús fue una figura histórica y está mencionado en la historia. Pero escuchen bien, Josefo dice: ni un seguidor del maestro de Galilea perdió su vida en la masacre de Jerusalén, porque ese maestro les había dado una señal, que cuando ellos vieran la abominación desoladora huyeran, y ni un cristiano perdió la vida. Alabado sea el nombre del Señor. 1,5 millones de judíos fueron masacrados, pero ni un cristiano que vivía en Jerusalén perdió la vida. ¿Por qué? Porque obedecieron las palabras del Señor Jesús. Ahora yo quiero decirles que esta profecía tiene otro cumplimiento para nuestros días. Y ahora sí, aguántense, amárrense y no se vayan a caer de sorpresa, porque lo que vamos a leer quizás lo han leído, pero nunca lo han entendido. Cristo dijo: cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda. Hay que huir. ¿Ustedes creen que el pueblo de Dios en nuestros días va a tener que huir también? Claro, las palabras de Jesús se van a cumplir y también vamos a ser perseguidos. Pero Jesús nos dejó una señal, que va a ser la señal cuando tengamos que huir. Yo quiero ahora que vayan otra vez al libro de Daniel, y ahora se van a sorprender lo que vamos a leer. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12. Dice así: el último capítulo del libro de Daniel. Y por cierto, les voy a suplicar, mañana vamos a continuar, mañana vamos a estar por la mañana, por la tarde y por la noche. Vamos a aprovechar bien el fin de semana, y el domingo también vamos a tener reuniones, más de una reunión. Como la mayoría no trabaja, vamos a aprovechar porque solo tenemos una semana juntos. Así que hagan planes mañana de venir a pasar el día con nosotros. Dios mediante tendremos el salón del auditorio municipal. Así estamos más cómodos, ¿verdad? Mañana vamos a estudiar esto más a fondo. Pero yo les voy a nomás a leérselo ahora para terminar en esta noche. Miren. En aquel tiempo, dice el versículo 1 de Daniel, y lo que les iba a decir era: mañana traigan sus Biblias, porque si ustedes notan, todo lo que yo enseño lo estamos leyendo en la Biblia. Si usted no tiene su Biblia, se va a sentir perdido, porque no sabe por dónde vamos. Si tú eres católico, trae tu Biblia católica.
Si tú eres evangélico, trae tu Biblia evangélica. Y si eres testigo de Jehová, trae tu Biblia testigo de Jehová. Se van a dar cuenta que todas las Biblias dicen lo mismo, porque la palabra de Dios es una sola. Pero traigan sus Biblias, y si pueden, traigan un lapicero, un bolígrafo, una pluma, un lápiz, con qué subrayar y marcar su Biblia, porque esta semana vamos a estar estudiando las profecías del tiempo del fin, y ustedes van a querer anotar. Y si pueden, los que les interese este tema de las profecías, tráiganse un cuaderno y un lápiz para tomar nota de lo que vamos a estar viendo. Se los estoy diciendo de antemano. Hoy estamos incómodos. Si hubieran traído, no podrían haber estado escribiendo parados. Pero mañana traigan un cuaderno y traigan su Biblia, porque vamos a estar estudiando la Biblia todo el tiempo. Todo lo que yo predico es con la palabra de Dios. Ahora sí les leo. En aquel tiempo, dice el versículo 1 de Daniel, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Ahora, nosotros leímos esta noche Mateo 24, por favor, no se olviden de este versículo que ya leímos en Mateo 24. Jesús dijo: porque habrá entonces gran tribulación, como no lo ha habido desde el principio del mundo, ni lo habrá. Y si aquellos días de angustia no fueran acortados, nadie sería salvo. Eso está en Mateo 24. Ahora escuchen lo que dice Daniel. Habrá tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Daniel está hablando de lo mismo. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Solo les digo esto. Esa resurrección que habla allí no es la resurrección de la venida de Cristo. Es una resurrección en el tiempo de angustia, una resurrección especial. Bueno, me estoy adelantando, mañana vamos a hablar de esto. Déjenme seguir leyendo. ¿Ok? Habrá una resurrección, dice aquí. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro. ¿Hasta cuándo? A ver, los que tienen Biblia, ¿hasta cuándo dice que hay que cerrar el libro? Hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se multiplicará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que será por un tiempo y 2 tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del escuadrón del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Aquí dice que el pueblo santo va a ser disperso, va a ser perseguido, y que va a ser por tiempo, tiempos y medio tiempo, y que esta profecía es para el tiempo del ¿qué? Del fin. Ahora miren lo que sigue. Dice Daniel: yo oí, pero no entendí.
Les pregunto a ustedes, ¿cuántos oyeron lo que leímos hasta ahora? ¿Cuántos oyeron o estaban dormidos? A ver, ¿cuántos oyeron? ¿Oyeron lo que leímos? Bueno, Daniel dice, yo oí, pero no entendí. Les pregunto a ustedes, ¿ustedes entendieron? Que va a ser por un tiempo y 2 tiempos y medio tiempo, y luego, cuando se acabe la dispersión del pueblo de los santos, todas estas palabras se cumplirán. ¿Entendieron? Estamos igual que Daniel, ¿verdad? Daniel oyó, pero no entendió. Por eso Jesús dijo, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, ¿qué dijo él? Entienda, no solamente hay que leer, sino también hay que ¿qué? Entender la profecía del profeta Daniel. Sigo leyendo. Y yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? La misma pregunta de los discípulos. Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? ¿Cuándo será el fin de estas cosas? Del tiempo de angustia está preguntando él. Y respondió, anda, porque estas palabras, anda Daniel, porque estas palabras están cerradas y selladas, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. No se iban a entender sino hasta el tiempo del fin, porque están cerradas y selladas. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo en que sea quitado el continuo y se establezca la abominación desoladora, ¿qué cosa se va a establecer? La abominación desoladora. ¿Habrá cuánto tiempo? 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Ustedes ven cómo Satanás no quiere que entendamos esto. Justo en el momento más crucial, el diablo nos mete la música. Oh, sí, no se rían. Satanás sabe lo que hace y cuándo lo hace, porque llegó el momento de concluir, y yo no puedo concluir sin hacer un llamado a que aceptemos al Señor Jesús y sus palabras. Pero justo en el momento del llamado, el diablo quiere meter la cuchara. No le vamos a dar el gusto, ¿verdad? El diablo no quería que se hicieran estas reuniones. Hasta nos echaron del salón que ya teníamos pagado y alquilado, pero el Señor proveyó otro salón, amén. Y ahora en el momento del llamado, el diablo nos manda la música que la pongan a todo lo que da y al ladito nuestro. Pero si ustedes se concentran, yo voy a cerrar. Daniel dijo, se va a establecer la abominación desoladora y va a ser 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Qué es eso de tiempo, tiempos y medio tiempo? ¿Qué es eso de 1290 días? ¿Qué es eso de 1335 días? Son profecías para el tiempo del fin. Tenemos que entenderlo, porque Jesús dijo, cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y ahí está la abominación desoladora mencionada en el capítulo 12. Estaba mencionada en el 9 con la destrucción de Jerusalén, pero está mencionada en el capítulo 12 con el tiempo del fin, que es nuestros días. Por eso Mateo 24 tiene un doble cumplimiento y necesitamos entender estas cosas. Jesús quiere que estudiemos el libro de Daniel. Por eso vamos a estar estudiando las profecías del tiempo del fin.
Yo te pregunto a ti en esta hora, ¿quieres tú conocer lo que viene? ¿Quieres tú saber las cosas que están a punto de pasar? ¿Sabes tú por qué se están multiplicando los terremotos, los desastres, los tornados, los huracanes, los ciclones, las enfermedades, las pestes, el hambre, la guerra en el mundo? Porque todo eso tenía que ser así, pero esto es solo comienzo de dolores. Lo que sigue tiene que ver con las profecías del profeta Daniel que están cumpliéndose delante de nuestros ojos. Vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a entender estas cosas y a ponerlas por obra. ¿Cuántos de los que están aquí quieren decirle, Señor, yo quiero comprender estas cosas? Yo sé que estamos viviendo. ¿Ustedes creen que estamos viviendo en el tiempo del fin? ¿Cuántos de los que están aquí creen que estamos viviendo en el tiempo del fin? Bueno, alabado sea el nombre del Señor. Por eso necesitamos comprender estas cosas ahora. ¿Quisieras tú pedirle al Señor que Él nos guíe? Solo estamos comenzando, hoy es la primera noche, tenemos una semana entera de conferencias, pero te digo algo, no te pierdas ninguna porque esto es como un eslabón de una cadena. Todo va encadenado y si tú pierdes un eslabón se te rompe la cadena. No vas a entender lo que sigue porque cada noche vamos a ir edificando sobre el tema anterior. Vamos a pedirle al Señor que Él prepare nuestro corazón para entender estas cosas. ¿Cuántos de los que están aquí se sienten felices de que Cristo haya muerto por nosotros? Puedo ver las manos. ¿Cuántos creen que si no fuera por la sangre de Cristo estaríamos completamente perdidos? ¿Cuántos creen que Jesús es el Mesías prometido que vino a este mundo? Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a darle gracias y vamos a pedirle que Él selle este mensaje en nuestro corazón y nos ayude a entender lo que Jesús dijo para nuestros días. Invito a los que están sentados que nos puedan acompañar puestos en pie para tener esta palabra de oración. Antes de orar, yo quisiera preguntar, ¿hay alguno aquí en esta noche que sabe que Dios lo trajo aquí porque necesita consagrarse a Dios? Quizás hay alguien aquí que nunca antes ha escuchado de las profecías. O quizás hay alguien aquí que conoció el camino del Señor, pero está frío en las cosas de Dios y necesita volver a comenzar otra vez. Necesita que el Señor Jesús le extienda la mano y lo vuelva a levantar. Hay alguien aquí en esta noche, antes que yo ore, que quiere decir, pastor, ore por mí, porque yo quiero seguir al Señor Jesús de todo corazón. Hay alguien aquí que nunca ha aceptado al Señor Jesús públicamente. Me estoy refiriendo ahora a tomar un paso de hacer un pacto con el Señor Jesús y aceptarle como su Salvador. Porque para ser salvo, el Señor Jesús dijo, el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo, mas el que no creyere será ¿qué? Condenado. Quizás hay alguien aquí que todavía no ha hecho ese pacto de salvación con Jesús a través del bautismo para ser salvo. Y aunque el diablo eche todos sus demonios para hacer ruido aquí hay un alma que necesita ser salva en esta noche. Hay alguien aquí que quisiera decir, pastor, yo soy esa alma. Ore por mí, porque yo quiero prepararme para hacer ese pacto con el Señor. Yo quiero tomar el paso del bautismo. Ore por mí. ¿Quisieras levantar tu mano ahí en el lugar donde estás? Amén, allá veo un joven, aquí veo otro. Oh, veo muchas manos por todas partes que se están levantando. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Bendito sea su nombre. Hay alguien aquí, allá hay un joven, y allá hay otro. Miren, por todas partes se levantan las manos. Qué hermoso es ver esto. Quizás hay alguien aquí que fue bautizado en el pasado, pero se enfrió en las cosas del Señor. Tropezó, cayó y volvió otra vez al mundo y está fuera de los caminos del Señor. Y tú sabes que Dios te trajo hoy aquí para escuchar su verdad y para que vuelvas otra vez a hacer un pacto con Jesús para seguirle.
Hay alguien aquí que tiene el valor de decir: pastor, yo soy esa ovejita que me salí del redil. Yo quiero volver a los caminos del Señor. ¿Quieres levantar tu mano? Amén, amén. Oh, hay muchas manos en este lugar. Vamos a orar por cada una de estas almas. Yo acostumbro a orar de rodillas. Yo sé que ustedes no pueden porque están muy juntitos, pero yo me voy a arrodillar para orar por ustedes. Y voy a orar por todos los que estamos aquí, pero especialmente por los que levantaron su mano. Padre Santo, estamos en tiempo muy solemne. El mundo se está acabando y sin embargo todo a nuestro alrededor nos muestra que la gente no quiere saber nada de tu palabra. A nuestro alrededor vemos cómo el mundo sigue como si nada, sin saber que estamos viviendo en el tiempo del fin y que muy pronto las palabras que tú has dicho se cumplirán. Oh Señor, tú has traído a tus hijos aquí en esta noche. Cada uno de los que estamos aquí somos preciosos delante de ti. Tú diste tu sangre para redimirnos. Y aquí hay almas sinceras, Señor, que quieren aceptarte, quieren aceptar ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Señor, tú viste las manos que se levantaron. Son hijos, hijas tuyas sinceros, que reconocen que somos pecadores, que necesitamos de Jesús para ser salvos. Oh Señor, trae conversión, arrepentimiento a cada corazón en esta hora. Y que tu Espíritu Santo selle este llamado en sus corazones para vida eterna. Te pido también por los corderos del rebaño. Te pido por las ovejitas que se han apartado del redil, que tú las vuelvas a traer otra vez. Gracias, porque tú has contestado nuestra plegaria. Porque a pesar de todas las dificultades que se han dado para tener estas reuniones, aquí estamos para gloria y honra tuya. Y te pedimos que tú abras las puertas para que ya no tengamos más interrupciones esta semana, sino que podamos en paz escuchar tu santa palabra. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo ponga un cerco en torno de la vida de cada uno de nosotros, porque sabemos que Satanás está irado. Él no quiere que ninguna alma le sea arrebatada, porque él quiere llevar la cosecha a la perdición. Pero tú eres más poderoso que Satanás. Pon un cerco, un vallado en torno de cada alma que se ha entregado a ti en esta hora. Protégenos de los dardos del maligno. Tráenos nuevamente mañana para escuchar tu palabra y para confirmarnos en tu verdad. Te lo pedimos en el nombre precioso de tu amado Hijo, nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Para Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén.